A reading from the book of Revelation. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí al Señor que me decía: el ángel de la iglesia de Sardes escribe así: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tu conducta. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir, pues no he encontrado tus obras perfectas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete, porque si no estás en vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahí en Sardes tienes unos cuantos que no han manchado su ropa. Esos irán conmigo vestidos de blanco, pues se lo merecen. El que venza se vestirá todo de blanco, y no borraré su nombre del libro de la vida. Pues ante mí, Padre, y ante sus ángeles reconoceré su nombre. El que tiene oídos, que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El ángel de la iglesia de Laodicea escribe así: habla el testigo fidedigno y veraz, el amén, el principio de la creación. Conozco tu manera de obrar, y no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como estás tibio, no eres frío ni caliente, voy a escupirte de mi boca. Tú dices: soy rico, tengo reservas y nada me falta. Aunque no lo sepas, eres desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado en el fuego, y así serás rico, y un vestido blanco para ponértelo, y que no se vea tu vergonzosa desnudez, y colirio para untártelo en los ojos y ver. A los que yo amo los reprendo y los corrijo. Sé ferviente y conviértete. Estoy a la puerta llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. A los vencedores los sentaré en mi trono junto a mí. Lo mismo que yo, cuando vencí, me senté en el trono de mi Padre junto a Él. El que tiene oídos, que oiga lo que dice el Espíritu de las iglesias. A los vencedores los sentaré en mi trono junto a mí. A los vencedores los sentaré en mi trono junto a mí. El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. A los vencedores los sentaré en mi trono junto a mí. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. A los vencedores los sentaré en mi trono junto a mí. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra, nunca fallará. A los vencedores los sentaré en mi trono junto a mí. Dios nos ha amado a nosotros y ha enviado a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Dominus vobiscum.
Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús. Pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres. Y si de alguien me he aprovechado, le restituiré 4 veces más. Jesús le contestó: hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Sabemos, hermanos, que hace un par de semanas, dentro de un par de semanas, entraremos en la época del Adviento, que nos preparará para la solemnidad de la Navidad y la temporada de la Epifanía. También sabemos que la Santa Madre Iglesia aparta el Adviento como un tiempo de un despertar sobrio, como se habla en uno de los documentos del Vaticano, en que la época está acerca de la Cuaresma, es más acerca de las obras de dar limosnas y de ayuno, para despertarlo a uno mismo para tanto la primera como la segunda venida de Cristo. Es la primera parte del Adviento que se concentra en la parte posterior del Adviento, que se refiere más a la segunda venida. Aquí, por ejemplo, vemos que se concentra esta temporada en las últimas cosas, sobre todo ayer hablamos sobre esto. No niega el hecho de que el Adviento también puede ser acerca del arrepentimiento. Decididamente debe haber un poco de oración y otras cosas durante el Adviento. Las grandes órdenes religiosas incluso se refieren al Adviento como la pequeña Cuaresma. Por ejemplo, los carmelitas. Queremos entonces concentrarnos en el arrepentimiento durante este periodo de despertar. Tenemos un hermoso ejemplo de esto en el hombre de poca estatura, en Zaqueo. Jesús miró hacia él y dijo: Zaqueo, baja pronto, apúrate, porque me voy a quedar en tu casa hoy. Zaqueo, con rapidez, descendió y le dio la bienvenida a él con deleite. Zaqueo descubrió a Jesús, este publicano. Durante la época de Jesús en la tierra, Jericó se consideraba una ciudad rica y elegante. Zaqueo, el publicano principal de la ciudad, encajaba bien con el espíritu de Jericó, precisamente como publicano, porque él también era rico y arrogante. Así que eso nos dice los maestros de la ley, que se asombraron porque Jesús haya sido invitado a la casa de Zaqueo. Él va a ir a pasar cierto tiempo con ese pecador, dijeron de él. Así que Zaqueo ya tenía una mala reputación de ser rico
y de alguien que era arrogante como publicano. Sin embargo, cuando Zaqueo bajó de la higuera a la que había trepado, llegó a bajar de su pedestal de orgullo, incluso en medio de una ciudad llena de orgullo. Jesús mandó a Zaqueo a que bajara del árbol y que lo hiciera con rapidez. Naturalmente no queremos tomar órdenes de la gente, sin embargo eso es exactamente lo que ese publicano hizo. Él tomó una orden de Jesús sin haberle conocido, había escuchado hablar de él y de las cosas que hacía y quería verle, por supuesto, pero la multitud no le permitía acercarse, así que se subió a la higuera. Jesús inmediatamente le da una orden y a pesar de ser un publicano, ser rico y arrogante, él aún así va y acepta la orden de Jesús inmediatamente. Así que nosotros no queremos tomar órdenes de la gente y nosotros no queremos que se nos diga que nos apuremos. Cuando Zaqueo obedeció estos mandamientos de Jesús directamente, ¿qué hacía? Pues se estaba humillando. Así que nos da a nosotros un buen ejemplo hoy de responder a Jesús inmediatamente y con pleno corazón. Entonces, ¿qué hace Jesús? Bueno, pues se invita a sí mismo a ser un invitado en la casa de Zaqueo. ¿Cuándo a ustedes les gusta que se inviten a sí mismos por antojo, quiera uno tenerlos o no? Sí, a veces uno estará listo para invitarlo, pero por lo general no es el dueño de la casa el que hace la invitación. Y sin embargo, eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús pasó por encima de las normas y se invita a sí mismo. ¿Y qué hace Zaqueo? Pues le dice, pues ven, y le da un banquete de bienvenida. Naturalmente nosotros, como dueños, queremos hacer nuestra propia invitación. Así que nuevamente Zaqueo se humilla a sí mismo en este aspecto, acepta la autoinvitación de Jesús para entrar en la casa de Zaqueo. Así que, por lo tanto, este es otro ejemplo de la humillación. Después se le oyó a él ser llamado pecador por los reunidos allí. Jesús mismo dijo, Zaqueo había estado perdido, lo dijo en el versículo 10, he venido a ayudar a aquellos que estaban perdidos. Estaba implicando directamente a Zaqueo por ser un alma perdida. ¿Cómo piensan ustedes que se sintió Zaqueo? Sin embargo, aún así, él siguió humillándose. Él aceptó humildemente la salvación para sí mismo y la totalidad de su casa. Se humilló más aún al prometer dar la mitad de sus posesiones a los pobres y para hacer restitución 4 veces por cada persona a quien hubiera hecho fraude él. Zaqueo provee un hermoso ejemplo para todos nosotros hoy. Si hubo alguna vez orgullo, arrogancia y demasiada riqueza que nos haya afectado, no es el dinero en sí, sino es el amor del dinero como Dios de uno o el amor del dinero como semidios. Eso es lo que es malvado. Zaqueo, sin embargo, provee un ejemplo muy hermoso hoy para la humildad cuando nosotros estamos a punto de entrar en la época litúrgica del Adviento. El Adviento es acerca del arrepentimiento y el arrepentimiento es acerca de humillarse. El mismo acto de arrepentirse es un acto de reconocer algo que uno ha hecho mal. Uno tiene que humillarse para hacerlo. La humildad comparte la misma raíz que humus, que quiere decir tierra. ¿Y qué escuchamos el miércoles de ceniza? Cuando se nos aplica la ceniza, pues una de 2 opciones, que es o recuerda que eres polvo y al polvo volverás. La humildad, humus, tierra, polvo. El humillarse uno mismo. Por cada uno de nosotros que se humilla será exaltado, mientras que aquel que se humille será exaltado a sí mismo.
Cuando oremos amigos y seguimos a Jesús en nuestra vida debe caracterizarse por la humildad, porque la humildad está vinculada al arrepentimiento que tanto el Adviento como la Cuaresma nos llaman a ver el vínculo. La humildad no es la humillación. La humildad no es la humillación, no es el ponerse a uno mismo constantemente mal a propósito, no. Lean Sirach, versículo 17. La humillación no se trata de ser humilde, y el ser humilde no es acerca de una humillación, sino que la humildad es enfrentar la realidad. No es una hermosa definición, es el enfrentar la realidad, es tener la perspectiva correcta de uno mismo y tener autoconocimiento en relación con nuestro asombroso Dios. La humillación es acerca de enfrentar la realidad, tener la perspectiva correcta de nosotros en referencia a Dios. El Señor nos dice que nos humillemos y quiero darles ahora 15 formas en que pueden hacer eso. 15 formas para practicar una humildad auténtica. Muy interesantemente, Santo Tomás de Aquino, él definió la humildad como ver a uno mismo en su lugar y tomar dicho lugar. La humildad es ver el lugar que le corresponde a uno y tomarlo. En esto se refiere en las Escrituras cuando uno es invitado a un banquete, que uno toma el lugar más bajo, porque así si el banquete lo llama el dueño del banquete lo llama a uno, lo alza. Y si no, si uno toma el más famoso de los lugares, entonces el dueño del banquete le dice que está en el lugar equivocado y que se vaya de ahí. Así que la humildad en un lugar es así. Nos humillamos, amigos, por el arrepentimiento falso, la confesión y la continuación del arrepentimiento. El arrepentimiento, la confesión y la continuidad del arrepentimiento según San Lucas. Al tomar el lugar más bajo que ya yo cité, en Lucas 14, nos humillamos dando títulos que sean tentaciones para el orgullo. Mateo 23. Nos humillamos al lavar los pies de otros. Juan 13, en otras palabras, al ponernos a nosotros mismos al servicio de otros. Uno de los grandes ejemplos de la caridad auténtica, aquí vemos un ejemplo de la humildad y de la caridad auténtica se unen precisamente al ponernos al servicio de otros. Número 5. Perdonar a otros que nos hayan hecho mal. Número 6. Pedir disculpas a otros a quien nosotros hemos hecho algún mal. Número 7. Tomar correcciones. Tener la humildad de hacer correcciones de un superior legítimo, trátese de la vida religiosa o no, trátese de un no que esté por encima de uno en el centro de trabajo de uno, el tomar correcciones por parte del cónyuge de uno o por un buen amigo de uno y dar las gracias a ese amigo por tener el valor de haberlo corregido a uno. Número 8. Al soportar injusticias en contra de nosotros mismos, según Corintios, es que nos humillamos. Número 9. Nos humillamos al defender a Cristo en la evangelización. Primero Corintios capítulo 4. Número 10. Al escoger y decidir ser materialmente pobres, viviendo sencillamente según Mateo capítulo 5. Al exponernos a nosotros mismos a la persecución, no necesariamente a propósito, sino cuando la persecución sí llega a uno se mantiene fijo como cristiano. Mateo capítulo 5. Nos humillamos al asociarnos con los más bajos, según Romanos capítulo 12, al ofrecer ninguna resistencia a las lesiones, capítulo 5 de Mateo, al animar a nuestros enemigos, Mateo 5 otra vez. Estas son intimaciones que se nos dan desde el Sermón de la Montaña. Y
número 15, al someternos a una autoridad legítima, Romanos 13. Nos humillamos al arrepentirnos, al confesarnos, a continuar arrepintiéndonos, tomar el lugar más bajo, evitar los títulos que puedan ser tentaciones al orgullo, lavar los pies de otros, es decir, ponernos al servicio de otros, perdonar a otros, pedir disculpas a otros, tomar correcciones, soportar injusticias contra uno, traídas por el hecho de que somos cristianos fieles, el ser parte de la evangelización, escoger ser materialmente pobres al exponernos a la persecución, no necesariamente, pero sí estar fijos cuando uno llega a recibir la persecución, asociándose con los bajos sin resistencia a la lesión, amar a nuestros enemigos y mediante el sometimiento a la autoridad legítima, tanto civil como religiosa. De hecho, amigos, nos humillamos al tomar la cruz a diario. Lucas capítulo 9, al humillarnos, hacemos una serie de decisiones tomadas diariamente que se convierte en una forma de vivir, un estilo de vida, y eso es lo que es. Humillarnos a nosotros es una serie de decisiones hechas a diario que entonces se convierten en una forma de vivir cotidianamente. Jesús nos manda a nosotros: aprende de mí, porque yo soy gentil y humilde de corazón. Mateo 11. Y él hizo todas esas cosas. Todas las 15 formas él las hizo en los evangelios. Así que nuestra oración, a medida que nos preparamos para entrar en el Adviento, en esta época de un despertar brusco que puede encontrar el arrepentimiento de la humillación, que nuestra oración sea: Padre Celestial, por mediación de su Hijo, en el Santísimo, imitemos a Jesús humillándonos, incluso mediante la muerte sobre la cruz. Filipenses capítulo 2. Esa cruz divina diaria, esa forma de vivir de los fieles, de los cristianos fieles. Que Dios les bendiga.